¿De qué está hecha la ruptura del corazón? La ruptura del corazón fundamentalmente está hecha de una cosa que se llama el olvido. Es curioso, muchachos, pero el amor está hecho de una dialéctica. Y esa dialéctica es la conjunción de dos realidades que parecen contradictorias entre sí: olvido y memoria. El amor está hecho de olvido y memoria, y el desamor está hecho de memoria y olvido. ¿Cómo así? Sí, miren, analicen bien y verán que el amor está hecho de olvido y memoria. Para poder amar hay que saber olvidar. ¿Hay que olvidar qué? Lo malo. ¿Y hay que recordar qué? Lo bueno. Y ustedes se encuentran en la Biblia unos textos hermosísimos en los que se habla de Dios, y Dios dice que Él es el Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, que olvida las faltas y los pecados, pero recuerda su amor por generaciones. Miren, ahí es donde se encuentra la clave del amor. Olvida las faltas y los pecados, olvida los delitos y las culpas, pero recuerda el amor por generaciones. Cuando una pareja se ama, cuando un par de amigos se aman, ¿de qué está hecho ese amor? Está hecho de olvido de lo malo. Y a uno llegan y le dicen que esa novia es como feíta, pero uno se le olvida. Y uno dice, no, a mí pues es un poquito viscornetica, pero a mí me gusta. Y a la muchacha le dicen que el novio es como feíto, que pobrecito, que parece un gallinazo soleándose en un entejado. Y a ella le parece divino, ella llega y lo mira y ella no, ella se olvidó de esa como feurita de él. Y él cometió como un errorcito el otro día, pero a ella se le olvidó. Porque cuando uno está enamorado, uno es de una mala memoria para esas cosas. Uno no se acuerda del día en que el otro gritó, uno no se acuerda de una altanería, uno no se acuerda de una mentirita, uno no se acuerda de un pequeño error. En cambio, uno recuerda el día que nos fuimos para la pintada, y uno se acuerda del día en que me besó, y uno se acuerda del momento en que ella me dijo que sí me quería, y uno se acuerda de aquel papelito que me escribió con un te quiero, y uno se acuerda de la tarjeta tan bella que me dio, y uno vuelve y coloca una y otra vez el CD del cantante que él me dio, y lo vuelvo a oír y me fascina y me encanta, y no importa que me digan en la casa, cambia de CD, que yo sigo oyendo la misma canción. Que el amor está hecho de olvido y de recuerdo. ¿Y de qué está hecho el desamor? Está hecho de recuerdo de todo lo malo y olvido de todo lo bueno. Mírenlo bien y verán cómo nos desenamoramos de los demás. Y no digo solamente cómo nos desenamoramos de una novia o de una esposa, cómo nos desenamoramos, por ejemplo, del papá. Porque cuando uno es chiquito, uno admira al papá. Mi papá es un berraco, mi papá, yo lo quiero, mi papá, listo. Pero cuando uno va creciendo, ¿qué es lo que hace? Uno empieza a olvidar lo bueno, y a uno se le olvida. A uno se le olvida que aquellas noches en las que uno tenía pesadillas, el papá se iba a acompañarlo a uno junto a la cama hasta que uno se durmiera, para disipar todos los temores. A uno se le olvida aquel día en que uno tenía fiebre, y el papá se pasó toda la noche al lado de la cama para que cada vez que el niño se despertara, lo viera a él y le diera un poco de agua. Y a uno se le olvida. A uno se le olvida las veces que me cargó, a uno se le olvida el juguete que me dio, a uno se le olvida que me enseñó a jugar fútbol, a uno se le olvida todo eso. En cambio, uno recuerda que me gritó, uno recuerda que me prohibió, uno recuerda que me castigó, uno recuerda, y uno empieza a hacer una selección de recuerdos amargos, y esos recuerdos amargos, dice uno, justifican el hecho de que te haya dejado de querer. Mírenlo bien en las relaciones de matrimonio. Mientras estamos enamorados, no recordamos sino lo bueno, y se nos olvida todo lo malo. En cambio, cuando ya queremos mandar al otro para la conchinchina, hacemos todo lo contrario. Se nos olvida todo lo bueno. La ida a la pintada, la tarjeta, el CD. Es que CD tan maluco, hombre. Y ya uno lo archiva. Es más, uno ya hasta agarra todos esos recuerdos. Uno agarra las 10 cartas de amor, uno agarra la tarjeta, uno coge el afiche, uno agarra el CD, los 3 cassettes, y se los lleva y se los deja. Tome, que eso es suyo. Que no quiero tener recuerdos de usted. Y uno empieza a mentiras porque uno sí tiene recuerdos. Recuerdo que me mentiste.
Recuerdo que me fallaste, recuerdo que me gritaste, recuerdo que me hiciste sufrir, recuerdo tu orgullo, recuerdo tu grosería, recuerdo que me levantaste la voz, recuerdo que he sido infeliz. Y entre recuerdos y olvidos, o aprendemos a amar o aprendemos a odiar. Esa fue la tragedia de un pueblo llamado Israel. Si ustedes se fijan bien, cuando Israel salió de Egipto, lo primero que hace Israel es empezar a recordar. ¿A recordar qué? A recordar la olla de carne que se quedó allá en Egipto. A recordar los ajos y las cebollas de Egipto. Y empiezan a decirle a Moisés, qué bien estábamos en Egipto, qué bien estábamos en la esclavitud, qué bien estábamos allá en Egipto, con todas las cadenas que teníamos en Egipto, porque al menos teníamos la olla de carne y teníamos los ajos y las cebollas. Y Moisés empieza a decir, a pedirles, a suplicarles que recuerden el amor de Dios, que no olviden la dulzura de Dios, que recuerden de qué forma el Señor los sacó de Egipto y los hizo atravesar a pie firme el Mar Rojo. Recuerden los signos y prodigios con los que el Señor los sacó de Egipto. Pero Israel era un pueblo de mala memoria. Ustedes repasan todas las escrituras y verán que los profetas, la llamada que le están haciendo continuamente al pueblo de Israel es que por favor recuerden, no se alejen del Señor. Recuerden que Él los creó. Recuerden que Él los sacó de Egipto. Recuerden que Él los guió a través del desierto. Recuerden que el Señor los eligió como su pueblo amado. Recuerden, pero el pueblo olvida. Y como el pueblo olvida, entonces se va hacia los ídolos. Como el pueblo olvida, entonces buscaba a los dioses falsos. Como el pueblo olvidaba, entonces abandonaba las palabras del Señor y los mandamientos del Señor. Y donde el Señor decía vida, el pueblo inauguraba la muerte. Y donde el Señor decía verdad, el pueblo inauguraba la mentira. Porque el pueblo olvida. Porque justamente la tragedia del ser humano es nuestra capacidad de olvidar. Piénsenlo bien, hasta el día de hoy, ¿cuánta gente hemos olvidado? ¿Cuánta gente a la que en algún momento le prometimos amor eterno? ¿Recuerdas tu amiguita de la infancia? Aquella con la que jugabas, con las muñecas y que le decías que nunca la ibas a dejar de amar. Y sin embargo olvidamos. ¿Recuerdas tu amiguito de niños con el que a lo mejor nos subíamos a los árboles o jugábamos con una cauchera y que nos decíamos que siempre nos íbamos a querer? Tus amigos de escuela, los primos con los que creciste. ¿Recuerdas los primeros amores, los primeros amigos o amigas de juventud? ¿Recuerdas la gente a la que le dijiste que querrías siempre? ¿Y qué capacidad tan grande tenemos de olvidar? Nos olvidamos de lo bueno de las personas, nos olvidamos de las promesas hechas, nos olvidamos de los amores, nos olvidamos de los bienes recibidos de parte de los demás, nos olvidamos del cariño que nos dieron, y el olvido es lo que nos da el permiso de poder abandonar. El olvido es el que nos da el permiso de podernos ir. Tenemos que olvidar para poder actuar sin dolor. Cuando uno acompaña parejas que se están separando, lo que uno se queda aterrado es de la capacidad de olvido que tiene el ser humano. Hace apenas unos meses se decían te quiero, y ahora, unos meses después, se les olvidaron esas palabras. Se les olvidó que se querían, se les olvidó que se besaron, se les olvidó que se habían elegido el uno al otro, se les olvidó que se habían prometido la luna y se habían bajado las estrellas el uno para el otro. Se les olvidó su cuerpo, se les olvidó su rostro, se les olvidó que eran deseables. Y el olvido nos da el permiso de marcharnos, el olvido nos da el permiso de romper, el olvido nos da permiso de traicionar. Es en últimas el pecado del paraíso. El pecado del paraíso no es otra cosa que el olvido. Narra el libro del Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, que lo hizo su confidente, que lo hizo a su imagen y semejanza para poder dialogar con él, para poder pasear en las tardes con él,
como dice el capítulo 3, a la hora en que Dios recorría el paraíso, cuando llega el calor de la tarde. Y era la hora en que caminaba con el hombre por la naturaleza. Y había hecho a ese hombre hermoso, bello, lo había hecho luminoso, lo había hecho pareja, hombre y mujer lo hizo, a su imagen lo hizo, y vio Dios lo que había hecho, y era muy bueno, comenta el texto sagrado. Y ese hombre estaba desnudo, porque era hermoso ser hombre y era bello ser mujer. Y ese hombre estaba desnudo, ella estaba desnuda en la presencia de Dios, porque no había nada vergonzoso en el hombre, no había nada vergonzoso en la mujer, era la obra de Dios salida de sus manos, y el hombre se parecía a Dios, era imagen y semejanza de Dios, y Dios le pidió que no comiera de un árbol, pero el hombre olvidó. Olvidó su dignidad, olvidó su belleza, olvidó la confianza con la que Dios lo había creado, olvidó que Dios ya le había regalado todo lo que él podría desear, olvidó que Dios no le había negado la vida, olvidó que Dios no le había negado la ciencia, y porque olvidó, desconfió del amor de Dios, y al desconfiar del amor de Dios desobedeció y comenzó el pecado. Luego, lo que nos quiere decir el libro del Génesis es que cada vez que olvidamos y cada vez que desconfiamos, comenzamos a pecar. Mírenlo bien y verán que el pecado está siempre hecho de olvido. ¿Por qué los niños pecan menos? Porque recuerdan más. ¿Y por qué recuerdan más? Porque tienen menos que olvidar. A los 5 años a uno se le olvidan menos las cosas porque hay menos que recordar. Y un niño a los 5 años no se le ha olvidado todavía el amor de la gente. Y un niño a los 5 años no se le ha olvidado todavía que le dijeron que Diosito lo quiere. Y junta las manos y se pone en oración. Y no le cuesta hacer oración. Pero cuando pasan los años y llegan los 13, y cuando después de los 13 llegan los 14, ya están lejos aquellos años en los que me decían que Dios era amor. Ya están lejos aquellos años en los que me decían que el mundo era un paraíso. Y la vida ha empezado a doler. Y me he dado cuenta que las personas no son perfectas. Y uno empieza a desconfiar. Uno empieza a pensar que tal vez el mundo no es perfecto. O yo mismo no soy perfecto. Y uno olvida. Se le olvida. Se nos olvida que fuimos inocentes, se nos olvida que fuimos bautizados, se nos olvida que dijimos que íbamos a amar a Dios siempre, se nos olvidaron las oraciones de pequeño, se nos olvida juntar las manos para orar al caer la noche, uno se olvida de la primera comunión y uno se olvida que tuvo el corazón de blanco, uno se olvida que quería a los demás, uno se olvida de los deseos de rectitud que tenía, y porque me olvido empiezo a cambiar de vida, porque me olvido empiezo a desconfiar de que el camino que me habían enseñado era el recto, y me doy permiso de vivir de otra manera, me doy permiso de vivir de otra forma, justamente porque olvidé. Mírenlo bien y verán que detrás de todo hay un olvido, que hay una época en que uno se olvida de sí mismo, de la gente que uno amaba, de Dios, y justamente en ese momento en que uno olvida, uno empieza a cometer los grandes errores de su vida. Y después eso es lo que uno recuerda. Y cuando llega la adultez, míralo bien, de todas las cosas que recordamos, normalmente lo que recordamos es todos los errores que hemos cometido y todas las heridas que llevamos en el corazón. De eso está hecho el pecado. Imagínense, ahora con todas las cámaras que están aquí presentes, imagínense ustedes que desde el día que nacieron hasta el día de hoy, una cámara escondida ha filmado todos y cada uno de los momentos de su vida. Todos y cada uno de los momentos de su vida. Los ha acompañado incluso a los momentos más íntimos. Esa cámara ha estado siempre presente en la vida de ustedes. No se ha perdido nada, ni cuando tenías 8 años, ni cuando tenías 10, ni cuando tenías 18, ni cuando tenías 25. Ha estado encendida las noches y las mañanas, los atardeceres y los mediodías.
Siempre ha estado esa cámara escondida filmando todos y cada uno de los momentos de tu vida. Y se imaginan lo bueno que sería que en este momento se apagaran las luces del teatro, se encendiera la pantalla, vamos a pasar la película de tu vida. Todo lo que esa cámara grabó a lo largo de estos años, todos y cada uno de los momentos, todo como es, todo sin apariencias, todo sin tapar las cosas, sin ocultarlas, todo lo que es, toda la verdad. Y si a ti te dieran permiso antes de pasar la película, de cortar algunas escenas que consideras que no son adecuadas, ¿qué quitarías? ¿Qué quitarías? ¿Qué quitarías? ¿Cuáles serían los pedazos de nuestra vida que recortaríamos? ¿Cuáles serían las cosas que no dejaríamos que nadie viera? Imagínense que el teatro está lleno de nuestros parientes, nuestros amigos, la gente que amamos. ¿Qué quitaríamos? ¿Qué es lo que nos daría vergüenza que los demás vieran? O incluso nos daría vergüenza a nosotros mismos verlo. O si quieren lo pongo con otro ejemplo distinto. ¿Se imaginan lo rico que sería que existiera una oficina de cambios de la vida? Algo así como en la puerta del éxito, donde uno puede ir a cambiar cosas, solo que esta vez no vamos a cambiar una tostadora que me salió mal, ni unos cucos que me salieron deshilachados. Y se imaginan lo rico que sería llegar a esa oficina y que a uno le dijera a la muchacha que atiende, sí señor, ¿en qué le puedo servir? Y que uno le diga, mire señorita, vengo a cambiar a mi papá. Me lo podría cambiar por un papá que me comprenda, que hable conmigo, que se interese por mí, que sea tierno en mi infancia, para que yo no tenga traumas en mi adultez. Señorita, vengo a cambiar un año de mi vida. Fue un año en que cometí muchos errores, unos errores que todavía me duelen en mi conciencia. Me los podría cambiar por un año en el que hubiera cometido siempre aciertos y cosas rectas. Señorita, vengo a cambiar mi adolescencia. Mi adolescencia estuvo llena de rebeldía y de cosas de las que siempre me he arrepentido. ¿Me la puede cambiar por una adolescencia recta y sana? Señorita, vengo a cambiar un año escolar que perdí. ¿Me lo puede cambiar por un año escolar que yo gane? Señorita, vengo a cambiar una noche de mi infancia. Fue una noche en que alguien me utilizó y abusó de mí. ¿Me podría cambiar esa noche por una noche en que me hubiera dormido cansado viendo televisión? Señorita, vengo a cambiar un amor. Señorita, vengo a cambiar una amistad. Señorita, vengo a cambiar mis deseos. Señorita, vengo a cambiar mi carácter. Señorita, vengo a cambiar mis defectos. Señorita, vengo a cambiar mis debilidades. Vengo a cambiar mis limitaciones. Vengo a cambiar mi forma de ser. Vengo a cambiar mi forma de hablar, mi forma de contestar, mi orgullo, mi soberbia, mi arrogancia. Señorita, vengo a cambiar mis errores de juventud. Vengo a cambiar mis vicios. Vengo a cambiar las cosas de las que no puedo cambiar por mí mismo. Señorita, eso se puede cambiar. No, señor, no hay devolución en esos artículos. Tiene que vivir con ellos. ¿Qué recuerdas? Y si ustedes se fijan bien, cuando van pasando los años, uno recuerda especialmente lo que duele. Cuando van pasando los años, uno recuerda sus errores. Cuando van pasando los años, a uno se le olvida que uno fue inocente y uno recuerda que es culpable.